Esperan un poquito. Bueno, ahora sí. Bueno, ya está grabándose la clase. Me voy a subir hoy día las dos clases, la de el miércoles y la de hoy día. Bueno, hoy ya nos toca ver el capítulo de jarabes. Bueno, los jarabes son soluciones también de administración oral, pero la característica que tienen estos es que tienen, como dice ahí, concentraciones de azúcar bien alta, es decir, en gran cantidad, o pueden ser otro tipo de azúcares. Esto en el caso de que se tenga que administrar en personas diabéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, las soluciones que no tienen azúcar, pero sí otro tipo de edulcorante sería, o azúcares, tienen que tener un viscosante, ¿ya? Porque el jarabe que es elaborado con azúcar o sacarosa, el azúcar le da la viscosidad adecuada, pero si estamos elaborando jarabes con edulcorantes, tenemos que adicionarle un viscosante para poder tener la viscosidad adecuada, ¿no? Entonces, esos serían los jarabes. ¿Qué características tienen este tipo de formas farmacéuticas? Generalmente, todos estos deben de envasarse en frascos ámbar, ya los frascos que son color café, o los frascos topacio, que son los medio verde, ¿no? Verduros. ¿Ya? En cuanto a sus características, son soluciones de tipo acuoso, tienen como vehículo el agua, generalmente que es agua destilada o desionizada, son límpidas, son transparentes, no deben tener partículas en suspensión, viscosas, y una de las principales es la densidad, que a una temperatura ambiente debe ser de 1,313 gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? El punto de ebullición es de 105 grados centígrados y la concentración de sacarosa, si el jarabe fuera con azúcar, oscila entre el 64 al 65% peso-peso. Y si fuera glucosa, el jarabe tiene 50% de glucosa peso-peso, ¿ya? Acá vamos a aclarar en porcentaje peso-volumen, este 64 o 65% de sacarosa equivale al 85% peso-volumen. Esa conversión la vamos a hacer en la parte de prácticas, relacionando la concentración de azúcar peso-peso y convertirla a peso-volumen. Bueno, ¿cuáles son las funciones del azúcar? El azúcar dentro de la formulación tiene varias funciones, ¿ya? Bueno, la principal obviamente es la acción edulcorante, ¿no? Gracias a esta, el jarabe es dulce, sumamente dulce, porque tiene mucha concentración de azúcar. También gracias al azúcar tiene la viscosidad adecuada y por ende la densidad que mencionamos hace rato de 1,313 gramos sobre ml. Tiene una acción conservante, ya que a esa concentración de azúcar, cualquier bacteria, cualquier levadura u hongo que se introduzca dentro del jarabe tiende a morir porque por osmosis el jarabe le va a sacar el agua, digamos, al microorganismo y lo va a desecar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una concentración elevadísima de azúcar. Y bueno, la sacarosa como tal tiene una buena solubilidad en agua. Si ustedes se fijan, 1 gramo se diluye o se disuelve en la mitad de ml de agua. Eso quiere decir que tiene una excelente solubilidad. Por lo tanto, también, digamos, el azúcar es un solubilizante y
Bueno, ¿qué más diríamos en función al azúcar? Que serían las cuatro, digamos, las características que le van a dar al jarabe, digamos, la adición de sacarosa, ¿no? Obviamente, cuando se hace el jarabe con edulcorantes, estas funciones ya no son las mismas, ¿no? Solamente van a tener una acción solamente edulcorante, ¿no? Las otras tres, que son viscosante, conservante y fertilizante, se ven disminuidas con la adición de edulcorantes en vez de la sacarosa. Ahora, para hacer un jarabe medicinal o medicamentoso que se llama, vamos a partir de un jarabe simple, ¿ya? ¿Y cómo se elabora un jarabe simple? Un jarabe simple no es más que la mezcla de agua y azúcar, pero en una concentración adecuada. Entonces, al mezclar agua y azúcar, obtengo el jarabe simple. En la casa hemos hecho muchas veces un jarabe simple. Alguna vez ustedes sin querer han mezclado agua, azúcar y le han puesto, digamos, por decirles, alguna fruta para hacer, digamos, una compota que se llama, ¿no? De frutas o azucarada. Ahora, ¿cuál es la característica del jarabe simple? Es una solución, como dice ahí, que contiene 65% peso de azúcar en 100 ml de jarabe. A esta concentración la densidad es de 131.3 gramos. Si nosotros convertimos esos 65% peso en peso volumen, equivale al 85% peso volumen de azúcar. Eso quiere decir que 25 gramos de azúcar en los 100 ml de... Esa conversión la vamos a hacer en la parte práctica para hacer el equivalente de peso a peso volumen. ¿Qué tipos de jarabes existen? Bueno, el primer jarabe que van a decir que, digamos, lo conocen es el jarabe simple. Ya no se olviden. Jarabe simple es una concentración de agua y azúcar, perdón, una solución de agua y azúcar, 65% peso o 85% peso volumen. El segundo tipo de jarabe que conocen es el aromático. El aromático es el jarabe simple más un aromatizante. Si ustedes se fijan en estos cuadritos, tenemos jarabe de cerezas, por ejemplo, tiene, miren, sacarosa, tiene agua, que sería el jarabe simple, y tiene el zumo de cerezas, ¿no? Entonces, un jarabe aromático es un jarabe simple más el aromatizante. El jarabe simple, como el jarabe aromático, no tienen ningún efecto farmacológico, ¿ya? Es decir, son solamente utilizados como vehículos o como aromatizantes o como disolventes, aglutinantes en comprimidos y otro tipo de formas farmacéuticas. Entonces, ninguno de los dos, ni el simple ni el aromático, tienen un efecto terapéutico, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿para qué se utilizan los jarabes? Ya les había mencionado, pueden ser soluciones para la suspensión, sirven como base para preparar jarabes medicamentosos, como correctores de las características organolépticas en otras formas farmacéuticas, como espesantes o como aglutinantes. Entonces, estos jarabes aromáticos y simples no tienen efecto farmacológico. Ahora sí, el jarabe medicamentoso es un jarabe simple que se le puede añadir un principio activo, o un jarabe aromático que se le puede añadir un principio activo, como dice en la diapositiva, ¿no? Es un jarabe aromático que contiene uno o más fármacos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos todo este proceso de jarabes? Empezamos haciendo el jarabe simple, le podemos colocar un aromatizante, lo volvemos jarabe aromático. Al jarabe aromático le podemos agregar el principio activo o los principios activos y lo convertimos en jarabe medicamentoso, ¿no? Entonces, esa es la cronología para hacer un jarabe medicamentoso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está comprendido sobre los jarabes simple, aromático y medicamentoso? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguien que quiera, tal vez? Doctor. Sí. Doctor, ¿por qué se tiene que poner más edulcorante cuando trabaja con edulcorante y no con sacarosa? Perdón, no te escucho. Bien.
Oye, ya. ¿Por qué hay que poner edulcorante cuando no se trabaja con azúcar? Mm, ya. Nosotros trabajamos con edulcorantes cuando el... perdón, vamos a compartir esto. Bueno, no he grabado la parte de la clase, pero ya. Nosotros trabajamos con edulcorantes cuando queremos elaborar jarabes para diabéticos. ¿Ya? Ustedes saben que el azúcar no es apto para los diabéticos, entonces tienen que hacer jarabes con edulcorantes, por ejemplo, como la sacarina, puede ser la stevia y otro tipo, el xilitol, sorbitol y otro tipo de azúcares que, digamos, son más para consumo de diabéticos, pero sí tiene que adicionarse un viscosante, porque sin el viscosante el jarabe no tendría la viscosidad y la densidad adecuada, ¿no? Es por eso que se trabaja con viscosantes en ese sentido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno. ¿Cómo preparamos un jarabe simple para empezar? ¿Ya? Un jarabe simple, se utilizan los tanques miren, son tanques de mezcla, o los que hemos ido viendo hasta hace poco para hacer soluciones, como se llaman, las marmitas o reactores de mezcla, como quieren llamarlo. Tenemos agua destilada o agua desionizada por una bomba de trasvase, se trasvasa del tanque 2 al tanque 1 y el azúcar se coloca en la tolva dosificadora de sólidos. Se va añadiendo el azúcar y se va mezclando y agitando, ¿no? Entonces, de esa forma podemos preparar una solución de jarabe simple. También podemos tener, ¿cómo se llama? Unos equipos especiales para la preparación del jarabe, como por ejemplo los sacarolizadores. El sacarolizador es un equipito que está acá, es como tener un percolador gigante. Ustedes ya han hecho la parte de farmacognosia, ¿verdad? Entonces, la percolación es un método extractivo, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Miren, colocamos el azúcar acá en un tanque que se llama sacarolizador, es como un tanque de mezcla. Se pone el azúcar acá y el agua purificada entra por la parte superior y va goteando, arrastrando consigo, digamos, o disolviendo consigo el azúcar. Acá hay un filtro, ¿no? Como un filtro que evita que se caiga el azúcar, pasa el agua con el azúcar. Aquí tenemos otro sistema de filtración, ya para tener un jarabe simple filtrado. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene mucha impureza, ¿no? No sé si han visto, cuando hacemos limonada, hacemos jugos y demás, tiene unas partículas negritas, que son propias contaminantes del proceso de refinación del azúcar, ¿no? Entonces, hay que filtrar eso para evitar la presencia de partículas. Pues miren, el agua pasa a través del azúcar, se filtra en el sistema de filtración y obtenemos jarabe simple. Y aquí tiene, a la izquierda, este sacarolizador tiene un densímetro. Este va a medir la densidad de 1.313 del jarabe, ¿no? En frío, y en caliente sería 1.26, ¿ya? ¿Qué más? También podemos preparar el jarabe en este equipo que hemos visto el otro día, ¿no? En este video. ¿Se acuerdan? Lo voy a quitar. Es en un tanque de mezcla, colocamos el agua destilada. Este tanque de mezcla es de camisa simple, pues estamos preparando un jarabe en frío. Tiene un motorcito que agita los agitadores de hélice, son 2. El tanque va a ser conectado a la tolva dosificadora de sólidos y con la ayuda de una bomba de trasvase se va a hacer la disolución del azúcar en el agua, preparando jarabe simple, ¿no? Ahí ponemos el azúcar, activamos la bomba de trasvase que va a chupar agua del tanque. Ahí va succionando el agua del tanque de mezcla. Se abre la tolva dosificadora de sólidos, entra el azúcar, se mezcla con el agua y vuelve al tanque relativamente mezclada, ¿no? O sea, tampoco está tan disuelta ahí. Va a terminar su disolución en el tanque y gracias a los agitadores de hélice también, ¿no?
El preparar un jarabe simple en frío tiende a demorar un poco más. Un jarabe simple, digamos, la preparación en caliente a 70 grados, demoraríamos unos 15, 20 minutos. En frío podemos demorar entre 2 y 3 horas a veces, ¿ya? Porque obviamente la disolución del azúcar en frío es mucho más lenta, ¿no? Ahí tendríamos el jarabe simple ya listo, ¿no? A este jarabe simple le podemos añadir un aromatizante y tenemos un jarabe aromático. Y si le añadimos un principio activo y otros excipientes, lo convertimos en jarabe medicamentoso, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a un jarabe medicamentoso? Es una forma farmacéutica, como dice ahí, de administración oral, líquida, acuosa, generalmente el vehículo es agua, edulcorada, ya sea con sacarosa o con otro edulcorante, ¿verdad? Y viscosada, que contiene uno o más principios activos adicionados de sus excipientes. Entonces, de esa forma podemos definir a un jarabe medicamentoso, ¿ya? Ahí sí ya tiene un principio activo y varios excipientes que van a darle características óptimas a la preparación. Para su conservación, el jarabe tenemos que homogeneizarlo por agitación en frío. Es por eso si lo preparamos en frío, no hay problema, pero si lo preparamos en caliente a 70 grados, tenemos que enfriarlo a unos 8 o 10 grados para poder homogeneizarlo bastante bien en frío. Una vez homogeneizado en frío, debe envasarse en envases pequeños. Generalmente los jarabes no tienen más de 80, 100, 120 ml de capacidad. En envases esterilizados, totalmente llenos. Si, digamos, dejáramos algún espacio en el jarabe, hay que llenarlo con nitrógeno para evitar la oxidación del producto, ¿no? Y guardarlos en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. Es por eso que se envasan en este tipo de frascos que ven acá a la derecha, que son los frascos ámbar, ¿no? Que son los medio cafecitos. O pueden ser frascos topacio, que son los verduzcos, ¿ya? En esos frascos topacio o ámbar, el jarabe se mantiene bastante bien conservado. La luz daña al jarabe por inversión de la sacarosa. La sacarosa se invierte en glucosa y fructosa. Ustedes saben que la sacarosa es un disacárido, ¿verdad? Entonces, cuando le llega la luz solar o la luz artificial, esa sacarosa se convierte en glucosa y fructosa, y por lo tanto ya no sería un jarabe de sacarosa, sino un jarabe invertido. Bueno, aquí nos hemos saltado algunas cosas, no sé por qué nos hemos saltado. Aquí, esto vamos a ver ya. Bueno, decíamos que los envases tienen que ser topacio o ámbar, deben ser envases estériles, limpios, se debe dosificar, tapar, etiquetar, colocar el vasito dosificador en la parte superior si tuviera y colocar al estuchado o al encajonado, ¿no? Ese es más o menos el procedimiento que se utiliza para la fabricación del jarabe. Vamos a ver este pequeño videito que nos detalla un poco las características del jarabe. Me van a decir si hay audio e imagen. Bueno, voy a poner y si no hubiera el audio correspondiente me cortan, por favor. No se escucha, doctor. ¿No se escucha? No, doctor, no se escucha. Eso es. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Deme un ratito, por favor. Ya vamos a hacer eso de acá.
Ya, ahora de un ratito vamos a compartir. ¿Ahora sí se oye? No se oye. No, doctor. Nada. Mucho aquí me canal, vamos a ver un ratito. Ya. Ahora sí, a ver, vamos a ver. ¿Ahora sí escuchan? ¿Todos? ¿Las dos salas? No está presentando la primera sala, doctor, y no se escucha tampoco. Ya, ahora sí tenía que escucharse en las dos salas, ¿ya? Los jarabes son preparaciones farmacéuticas líquidas de consistencia viscosa que se administran por vía oral. Son soluciones concentradas de azúcar en agua. Se le denomina jarabe simple a la solución de azúcar al 85% en agua purificada. Asimismo, de la adición de sustancias aromáticas o de sabor agradable, surgen los jarabes aromáticos. Si a estos se les agregan principios activos, se obtienen los llamados jarabes medicinales. Los jarabes medicinales están compuestos por un principio activo, es la sustancia responsable del efecto terapéutico. Comúnmente los analgésicos, antipiréticos, antitusígenos, antiasmáticos y vitaminas son formulados bajo esta forma farmacéutica. Un jarabe simple, el cual sirve como vehículo. También se le agrega un saborizante aromatizante, con el fin de mejorar la aceptación del medicamento. Un colorante, el cual debe ser coherente con el sabor y el olor. Por ejemplo, si el sabor del jarabe resulta muy ácido, puede usarse un colorante verde y llevar aroma a limón. Si es ligeramente ácido, puede emplearse el naranja y olor a mandarina. De lo contrario, se le coloca un colorante rosado y esencia a fresas. Un antioxidante, con el propósito de evitar la degradación de los componentes por el oxígeno. Finalmente, un preservativo para impedir la proliferación bacteriana y por ende la descomposición de la preparación. Para la preparación industrial de jarabes, se mezclan en un tanque con un agitador de hélice los componentes con el jarabe simple. Es importante regular la temperatura para no exceder de 60 grados centígrados, para así no afectar la termoestabilidad tanto del principio activo como del azúcar. Una vez obtenida la disolución completa, con ayuda de una bomba, se hace pasar por un filtro para eliminar impurezas insolubles. El producto de la operación debe ser un líquido translúcido, no turbio, que se almacena en un tanque para su posterior envasado. El llenado se realiza por gravedad o por bomba a pistón. Generalmente, los jarabes se envasan en frascos de 60, 120, 180 y 240 mililitros de capacidad. Para el envasado se emplean frascos de vidrio color ámbar, cuya función es proteger el jarabe de la radiación ultravioleta. No debemos usar frascos transparentes, ya que la luz puede catalizar la oxidación de la preparación. Cada vez es más común ver jarabes envasados en frascos de plástico.
Luego, se procede al sellado con un precinto de seguridad en la tapa. Nunca debemos ingerir un jarabe con el precinto roto o sin este, ya que garantiza la no adulteración del producto durante el transporte. Posteriormente es etiquetado. En la etiqueta debe declarar el nombre genérico del principio activo, su concentración, dosis, indicaciones, precauciones, contenido neto, número de lote, fecha de elaboración y vencimiento. El régimen legal incluye también el número de registro sanitario. Los jarabes son preparaciones de uso interno o enteral. Se administran por vía oral. El principio activo atraviesa el tracto gastrointestinal. Se absorbe fundamentalmente en el intestino delgado gracias a su gran superficie. Luego en la sangre viaja por todo el cuerpo, ejerciendo un efecto sistémico hasta llegar al sitio de acción. El empleo de esta forma farmacéutica oral facilita la administración del medicamento a niños o adultos de la tercera edad, para quienes no saben tragar comprimidos y cápsulas o tienen dificultad para hacerlo. Se prefiere su uso pediátrico gracias a sus componentes que enmascaran el sabor desagradable del fármaco, haciendo buena su aceptación. La unidad de dosificación del jarabe es de 15 mililitros, cuyo volumen corresponde a una cucharada sopera, o de 5 mililitros iguales a una cucharadita. Hay que destacar que el volumen de una cucharada equivale al de 3 cucharaditas. Un mal hábito que debe evitarse es tomar el jarabe empleando la tapa o pegando la boca directamente al pico del frasco. Los jarabes son soluciones, no deben tener sustancias sólidas. Si observa un precipitado, no debe ingerirlo, ya que es indicación de que el medicamento está dañado, independientemente de su fecha de vencimiento. Estos no deben agitarse antes de usar, a diferencia de otras formas líquidas como las suspensiones. Aquellos jarabes que además de agua contienen un pequeño porcentaje de alcohol para mejorar la solubilidad del fármaco se les conoce como elixires. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá de los jarabes que hemos presentado. ¿Nadie? Doctor, yo tenía una pregunta de la primera parte. ¿El jarabe simple más un principio activo sería un jarabe medicamentoso? Exactamente. Un jarabe simple más un principio activo y algunos otros excipientes es un jarabe medicamentoso. Correcto. Gracias, doctor. Por nada. ¿Alguien más alguna pregunta? Doctor, ¿de qué dependería la temperatura que se vaya a usar en la preparación del jarabe? Se utiliza más o menos una temperatura superior a los 60, pero nunca más de los 100 grados, ¿ya? Eso para facilitar un poco la solubilidad del azúcar nada más. De cualquier proceso, digamos, si tú le añades temperatura, en un proceso de solubilización se facilita. Y en este caso se ha escogido 70 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros calentamos también la preparación de agua y azúcar para hacer jarabe por encima de los 80, 90 grados, hay una hidrólisis de la sacarosa, ¿ya? Eso significa que hay una lisis, o sea, destrucción por el agua de la sacarosa. Habría una inversión también, ¿no? O sea, es decir, la sacarosa la convertiríamos en glucosa y en fructosa por la hidrólisis que se llama caliente, ¿no? Entonces, por eso 70 es una temperatura promedio en la que no hay hidrólisis de la sacarosa y se puede facilitar, digamos, una buena solubilidad del azúcar. Es por eso que de eso depende el calentamiento de 70 grados en este caso. Está bien, doctor, gracias. Perdón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, en la última parte del video decía que no se debe de agitar antes de consumir, excepto si se trata de una suspensión. ¿Y qué pasa si se agita el jarabe? Nada, Que no hay suspensión. nada, en realidad no pasa nada, pero no tiene sentido agitar algo que ya está disuelto, ¿no? Es como que tú tuvieras, digamos, una limonada que ya tienes todo disuelto, no hay ningún precipitado ni absolutamente nada y lo agitas, o sea, es digamos, algo sin sentido nada más, ¿no? Perder el tiempo. En cambio, las suspensiones sí tienen un precipitado que se puede agitar, ¿no? Precisamente para
para poder hacer una suspensión de lo que está precipitado, ¿no? Ah, sí. Ya, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Vamos a ver un videito de una... vamos a dejar de presentar aquí, vamos a presentar de cómo se preparan los jarabes en la industria farmacéutica. ¿Ya? Aquí vamos a presentar también de un ratito. Las dos salas están compartiendo esa pantalla ahorita, ¿verdad? Donde tengo varios videos. ¿Sí? En esta sala sí se ve, doctor. Y ya. Voy a cortar el audio porque, bueno, en realidad, bueno, le pondremos más audio, no hay problema. Es música relajante. Miren, acá tenemos los vessels que dicen ahí son, bueno, como digamos, tanque, ¿no? Ese es un tanque de almacenamiento, ese es un tanque de mezcla principal, main, y un tanque de disolución de azúcar. Si ustedes se fijan, tenemos 3 tanques en acero inoxidable con tapitas. Aquí abajo están, cada tanquecito tiene un motorcito, el de la izquierda abajo, el del centro abajo también, y al de la derecha en la parte inferior también. Estos que ven aquí como si fueran unos tanquecitos más chicos son las bombas de trasvase. Si ustedes se fijan, todo este conjunto de elaboración de jarabe es en acero inoxidable. Vamos a ir viendo de a poco cómo es que produce. Miren, el agua entra a través de una bomba de trasvase que trae el agua. ¿De dónde trae? De algún lugar de la planta de tratamiento de agua, ¿no? Tenemos agua destilada, agua desionizada y demás. Miren, es un tanque de doble camisa, por lo tanto está inyectando vapor, ¿ya? Vapor a la doble camisa para hacer el calentamiento, ¿no? Ahí se pone el azúcar. Generalmente les decía 70 grados es una temperatura ideal, donde no hay hidrólisis de la sacarosa. El azúcar se disuelve en el tanque, miren. Fíjense, por la bombita de trasvase se está pasando de este tanque de la derecha al tanque de mezcla principal. Y otra cosa que me olvidé decirles, una vez que se ha disuelto el azúcar en el tanque, este azúcar y agua se llama jarabe simple. Pero ese jarabe simple está, digamos que sucio, lleno de impurezas. Lo que les dije, ¿no? El azúcar normalmente tiene unas partículas negritas que son producto del proceso de refinación del azúcar. Entonces esas partículas negritas tienen que filtrarse. Y acá abajito es un filtrito. Este filtro que filtra el jarabe se llama filtro prensa, ¿ya? Entonces, a través de este filtro prensa, yo voy a filtrar el jarabe simple para llevarlo al tanque de mezcla principal. ¿Ya? Y seguimos entonces. Aquí en el tanque de mezcla principal ya tenemos jarabe simple filtrado. Miren, ahí se le está añadiendo al jarabe simple, se le está añadiendo ingredientes activos, dice. Es decir, principios activos. Ahí ya lo convertimos en un jarabe medicamentoso. Ahí se mezcla y demás. Podemos darle calor también para disolver lo que ustedes quieran, ¿no? Hay un proceso de reciclado, ¿no? Y miren, con la bomba de trasvase, chupa por la parte inferior y vuelve por la parte superior. Una mejor mezcla, ¿no? De hecho, el tanque también tiene agitadores en forma de hélice, de paleta y otro tipo de agitaciones. Miren, ahí pasa nuevamente por un filtrado, por un filtro prensa, y se vacía el jarabe de la mezcla principal a través del filtro prensa, nuevamente, que es un equipo que sirve para filtrar, y pasa al tanque de almacenamiento. Y ahí tenemos el jarabe final. Este es el proceso de elaboración de un jarabe, ¿no? Fíjense,
el tanque de almacenamiento, los tanques principales, bueno, se están lavando, el tanque principal, el tanque de disolución, y todos son de doble camisa, ¿no? Porque en ambos se pueden hacer calentamientos y enfriamientos, ¿no? Y siempre lo más común, lavar el equipo después de cada proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, ¿qué controles le vamos a hacer a los jarabes ya listitos y envasados? Lo más importante es la densidad. A 15 grados debe ser 1,32 o 35 grados Baumé, y a 105 grados a temperatura de ebullición 1,26 gramos sobre centímetro cúbico o 30 grados Baumé. Ya, antiguamente se utilizaban los grados Baumé porque habían densímetros en grados Baumé, pero ahora ya se utilizan simplemente la densidad de 1,32 y 1,26. Pero para referencia hemos colocado eso porque en alguna bibliografía todavía menciona los grados Baumé. ¿Qué otro tipo de ensayo? El pH, ligeramente ácido, ¿no? 6,5 a 7, generalmente el pH de los jarabes. Otro ensayo que le podemos hacer es la desviación polarimétrica. En un polarímetro, normalmente está entre más 56 y 59 el jarabe con sacarosa. Si se convirtiera, si hicieran un jarabe con glucosa, debería estar en más 52. Y si encontraran, digamos, algo de fructosa, se va a menos 92 en la lectura. Este valor con roja ocurre cuando nosotros, por excesivo calor, hidrolizamos la sacarosa, es decir, la convertimos en glucosa y fructosa. O cuando el producto se almacena en frascos transparentes y la luz artificial o solar degrada la sacarosa y la convierte en glucosa y fructosa, lo que se llama inversión de la sacarosa, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, el jarabe está alterado, ¿no? Después podemos hacerle punto de ebullición, normalmente tiene 105 grados centígrados un jarabe, y bueno, la viscosidad a 20 grados centígrados es de 190 centipoises del jarabe simple, ¿no? Y bueno, va variando un poco más del jarabe medicinal de acuerdo a la cantidad de principio activo y excipientes que se le vayan añadiendo, ¿no? Y obviamente hay que hacer características organolépticas. Generalmente son soluciones acuosas, límpidas, transparentes, edulcoradas y viscosadas, ¿no? ¿Qué adulterantes se pueden colocar en el jarabe? La glucosa, por ejemplo, como un adulterante principal, es mucho más barato que el azúcar. La sacarina, que se puede colocar como un adulterante, y el almidón, ¿no? Que son los tres principales, digamos, adulterantes del proceso de fabricación de jarabes. Bueno, la conservación ya se los dije, se nos hemos adelantado, no sé por qué se fue. No se olviden, al abrigo de la luz, en frascos pequeños, ambarados o topacio, ¿no? Eso sería todo en cuanto a los jarabes. Aquí terminaríamos el capítulo de jarabes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, algo sobre el proceso de fabricación. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Bueno, que tengan buen resto del día. Entonces, cuídense siempre. Nos vemos la siguiente semana en las horas de teoría y las horas de práctica. Bueno, gracias por atenderme. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.